A continuación nos va a acompañar la doctora Piedad Bolívar. Perdónenme, en Casa Herrero Asadón de Palo, porque la doctora Piedad Bolívar es miembro de la fundación y no está dentro de la impresión. Permítanme que voy a ubicar la hoja de vida de la doctora Bolívar acá, que la tengo en el escritorio. Excúseme un segundo. ¿Te puedo molestar acá un minuto? Ciérrame acá, por favor. Vea la carpeta. Acá. La doctora Piedad Bolívar es abogada de la Universidad de Medellín, Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica y es profesora de las Universidades del Rosario y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, en donde dicta la cátedra de Derecho Médico Sanitario. Nos acompañará con la temática el derecho a morir dignamente al final de la vida en personas incompetentes. Muchísimas gracias a la doctora Bolívar. Bueno, buenos días. La verdad para mí es un honor, lo reitero una vez más, estar en un homenaje al doctor Juan Mendoza, con quien, si bien como abogada no tuve mucha oportunidad de compartir, sí la vida me dio la oportunidad de estar en los últimos años compartiendo espacios en la fundación. Entonces, siguiendo la misma línea, teniendo claro que la eutanasia no es la única forma de morir dignamente, sino que tenemos un abanico de posibilidades, tenemos un tema bien importante que se nos plantea en la última sentencia por la Corte Constitucional. Quiero hacer aquí un paréntesis para los no abogados, y es que la Corte Constitucional emite 3 clases de sentencias. Una son las sentencias C, son las sentencias de constitucionalidad, en las cuales la Corte nos dice si unas normas se ajustan o no se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestros preceptos constitucionales. Esa es precisamente la naturaleza de la sentencia 239 del magistrado Carlos Gaviria. Vienen otras sentencias que son las sentencias U, son sentencias de unificación. Son sentencias a través de las cuales la Corte define un lineamiento de interpretación frente a una determinada situación que ha generado conflictos de manera reiterada, por ejemplo. Entonces, la sentencia C y la sentencia SU son sentencias que son obligatorias, que tienen efectos frente a toda la población, frente a toda la comunidad. Pero tenemos unas sentencias T, que son las sentencias de tutela. Esas sentencias de tutela se expiden para definir, para solucionar un caso. Los jueces pueden acogerlas, pero los jueces también pueden apartarse de ellas. Y es precisamente en este punto donde se genera el conflicto que nos plantea la última sentencia con relación a los incompetentes, porque si bien la sentencia del magistrado Carlos Gaviria era una sentencia C, pues la sentencia que tenemos del doctor, se me acaba de ir, bueno, vamos a verlo más adelante, es una sentencia T que no tenemos por qué estarla, no podemos a partir de ahí exigirle al ministerio que expida una reglamentación a nivel nacional, con base precisamente en esa sentencia. ¿Qué nos ha dicho la Corte Constitucional? Pues realmente que la vida es aquello que tiene que proteger el Estado, pero es una vida digna. Mantener la subsistencia sin una calidad de vida, pues no tiene ningún sentido, y nos dicen que tenemos que tratar de mantener a ese ser humano como tal, que vive, que piensa, que tiene una calidad de vida y que se siente sujeto activo dentro de la sociedad. Dentro de este tema de la muerte digna hemos encontrado frecuentemente varias preguntas. La primera de ellas es: ¿hasta cuándo es moralmente exigible mantener con vida artificial a una persona? La segunda ¿es científicamente mandatorio mantener con vida artificial a un ser humano?
porque si bien la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, toda esa ciencia, toda esa tecnología debe serle aplicada, debe serle administrada a todos los pacientes, o tenemos que tener los médicos tienen que tener una posibilidad de discernir discrecionalmente cuándo lo aplican y cuándo no lo aplican. ¿Por qué no aceptar el final de la vida y concretarlo por la dignidad y calidad de vida de ese paciente, de ese ser humano? Y pongo ahí arribita un poquito apretado, precisamente, una gráfica en la cual muestro que tenemos un proyecto de vida, pero ese proyecto de vida no solamente va a llegar hasta los 100 años, esa vida puede terminar antes y todo lo tenemos que aceptar de esa forma. Pero además puede predicarse calidad de vida, dignidad de vida en un sujeto que está absolutamente postrado en una cama, en un sujeto que lo más seguro es que no siente, que no sabe qué está pasando con su vida, o que incluso puede estar teniendo tremendos sufrimientos, pero que no puede tomar decisiones por él mismo, que no puede porque no tiene esa capacidad de discernir precisamente qué es lo que está pasando con él y en su entorno. Y la última que tenemos es, ¿debe el profesional de la salud ensañarse terapéuticamente para cumplir los deseos de los familiares? Porque es que los deseos de los familiares son subjetivos, o nos planteaba el doctor Rivero ahora, esa finalidad puede estar, esa intención que no descartamos la benevolencia para el paciente, pues también está impregnada del cansancio de los cuidadores o de los intereses patrimoniales que puedan tener sus cuidadores y sus familiares. Que esa intención patrimonial, pues yo la he cuestionado muchísimo, no solamente en terminar la vida, sino en prolongarla, porque pueden tener intereses en seguir percibiendo, por ejemplo, una pensión de esa persona que solamente produce el derecho a una pensión. Tenemos 3 conceptos importantes. El primero es la autonomía. Esa autonomía es un derecho que tenemos todos los seres humanos. ¿Para qué? Para disponer de nuestros derechos. ¿Desde cuándo somos titulares de esa autonomía? Somos titulares desde cuando nacemos. Lo que pasa es que cuando nacemos, en esos primeros años de la infancia, no tenemos la capacidad para administrarla. Entonces, no obstante somos titulares, necesitamos de otras personas que nos ayuden a ir administrando esa autonomía, pero ya tenemos como la Corte Constitucional en las sentencias de readecuación terapéutica, como nos decía la doctora Anita, nos dice, mire, es que a partir de los 7 años, esa persona ya puede empezar a discernir qué es lo que está pasando con él y qué es lo que quiere. Pero es que también la ley de interrupción, la normatividad que nos regula la interrupción voluntaria del embarazo, nos dice que las personas, incluso menores de 14 años, pueden tomar la decisión de interrumpir su embarazo. No necesitamos acudir absolutamente a nadie más, a sus papás, a sus representantes legales. Pero la norma nos habla, la norma civil, de un hito que es a partir de los 14 años. Esa capacidad jurídica plena entonces la adquirimos a los 18 años. Entre los 14 y los 18 tenemos una capacidad relativa. Esa autonomía, esa capacidad, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a poder decidir por nosotros mismos, lo que llamamos la autodeterminación, que es ese conjunto de actividades y habilidades necesarias para poder generar decisiones en torno a nosotros mismos, ser los autores de nuestra vida, de las acciones que nosotros vamos a desempeñar. Pero entonces, cuando hablamos de incompetentes, que es el tema que me trae hoy acá, hablamos de esas personas que son mayores de edad. No voy a referirme a los niños, niñas y adolescentes porque ya hoy lo hemos trabajado muchísimo y de manera muy ilustrada, pero tenemos también unas personas que cumplieron los 18 años,
pero que su capacidad cognitiva no les permite discernir sus condiciones clínico-patológicas, sus condiciones de vida, no les permite tomar ninguna decisión para sí, ni frente a terceros, ni dentro de la sociedad. Entonces, en esa situación tenemos que la ley nos exige unas condiciones especiales. Y es que cuando esa personita cumple los 18 años, ya su papá y su mamá no son los representantes legales naturales de él. Tenemos que hacerle un proceso de interdicción. ¿Ante quién? Ante un juzgado de familia. Ya su representante legal va a ser entonces la persona sugerida ante este juez de familia y que decide ese señor juez, va a representar, va a tomar las decisiones por esa persona que no tiene capacidad. Si esa persona realizar un acto jurídico, pues como está en interdicción, ese acto no tiene ninguna validez jurídica. Pero la ley nos consagra la posibilidad de que se realicen actos en favor de incapaces. O sea, esa persona que está postrada en una cama, que no tiene esa capacidad cognitiva, pues tampoco podemos ir a exigir que los papás tengan que hacer previamente un proceso de interdicción para que pueda tomar decisiones por él. La ley consagra entonces que se tomen en algunos casos decisiones a favor de esas personas incapaces absolutas, solamente con ese mejor interés frente a ese paciente. En Luxemburgo nos dicen, con relación a la voluntad de la persona al final de la vida, que si esta persona se encuentra en condiciones de no poder expresar su voluntad al final de su vida, entonces podemos acudir al médico. Es ese médico quien va a discrecionalmente definir cuáles son las posibilidades, las no posibilidades ya terapéuticas para buscar una recuperación de ese paciente, y entonces tiene que acudir ese médico a la persona familiar para informarle y a través de esa persona tomar la decisión. No la va a tomar el familiar, esa decisión la va a tomar es el médico, pero no con relación a la eutanasia, sino con relación a la readecuación terapéutica, a la posibilidad de acudir a unos cuidados paliativos. Tenemos instrumentos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, todos nacemos dotados de razón y conciencia, y entonces en ese orden de ideas, pues si tenemos garantía de esos derechos, todos vamos a vivir en comunidad. Pero esos principios, esos derechos que nos trae la Convención, nos dicen, tienen unas características, y esas características más importantes para el caso que nos ocupan son la irrenunciabilidad y la inalienabilidad. ¿Qué significa? Que el derecho a la vida, que es una de esas facultades, de esos derechos que tenemos los seres humanos, pues en principio es irrenunciable, pero además inalienabilidad, yo no puedo ceder ese derecho. Entonces, en principio, si nos vamos a una interpretación exegética, pues no podríamos pensar en el derecho a una muerte digna, ni podríamos pensar en que una tercera persona tomara la decisión por nosotros mismos. Sin embargo, las normas tenemos que interpretarlas haciendo una valoración en conjunto de todos los derechos que tenemos derecho a que nos protejan. Entonces, la vida por sí no tiene ningún valor. La vida que vale es la vida digna, la vida con calidad, y precisamente por eso llegamos a la muerte digna. Y por ese motivo, entonces, no podemos decir que ese derecho a la vida es un derecho irrenunciable, y entonces no podríamos llegar a esta posibilidad de una limitación del esfuerzo terapéutico, porque tendríamos que llegar a concluir que hay que luchar hasta las formas más infinitas para tratar de mantener esa vida. Nos habla la Convención de la ONU de respeto de la dignidad, a la autonomía individual, la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y nos habla entonces de no discriminación y de acciones positivas.
Y cuando nosotros nos hablaban del derecho a una muerte digna, pero teníamos que pensar solamente en mayores de edad, pues en ese momento estábamos considerando, nos están discriminando a los menores de edad, que también se pueden encontrar en esas circunstancias de una enfermedad grave, sin pronóstico favorable, que causa inmensos y fuertes dolores a ese paciente. Pero también hoy entonces tenemos que considerar qué va a pasar con los incompetentes, porque si bien tenemos una sentencia que salió en sus fundamentos, considero que no tiene ningún asidero en las sentencias previas a las que quiere aludir, pues sí podemos pensar en esa sentencia como un antecedente jurisprudencial, una sentencia de tutela, y a partir de ahí poder empezar a regular los derechos y a pensar en la protección de estas personas que no tienen capacidad para tomar una decisión frente a su vida, y entonces actuar de manera positiva, de manera proactiva para proteger los derechos de estas personas. Tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos proclaman la libertad, la justicia, el valor inherentes y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la sociedad. Aquí volvemos a pensar, son derechos de todas las personas, por el hecho de que yo tenga una incompetencia, una condición cognitiva desfavorable, no me puede ser vulnerado ese derecho. Nos dice también, y se insiste acá en esta convención, que no podemos discriminar a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y nos recuerda que tampoco las personas con discapacidad pueden ser sometidas a tratos crueles. Recordemos en la época nazi que pues, las personas con discapacidades no tenían derecho a vivir, no tenían una raza pura, no eran sanos, y sencillamente se llegó a pretender el exterminio de estas personas. No les podemos prodigar tratos crueles, pero cuando prolongamos y nos ensañamos en mantener con vida a una persona que ya no tiene un pronóstico favorable de recuperación de sus condiciones de dignidad humana, pues también le estamos prodigando desafortunadamente tratos crueles. Reconoce la importancia de promover la igualdad de oportunidad de las personas. Yo pienso que esta está más dirigida a la igualdad dentro de la sociedad para desenvolverse, para educarse, pero yo también le encuentro aplicación a las oportunidades de tener una vida digna, de tener una muerte digna. Reconoce el derecho de las personas con discapacidad a gozar en igualdad de condiciones de todos los derechos que gozan los demás. Se reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y nos dicen que se tendrán que adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle a las personas con discapacidad esa vida, pero esa vida digna, lo reitero. Tenemos que garantizar todas las medidas necesarias para no generar riesgos, y el tener a un ser humano en esas condiciones, prolongándole de manera fútil su vida, pues le estamos generando riesgos de graves sufrimientos, tanto a él, que es lo que más nos interesa, como a su núcleo, como a su familia. Sin embargo, en lo relativo a la protección integral, solo refiere salud física y moral. No hablamos de ese ser holístico en las personas con discapacidad. Solamente nos estamos refiriendo a esos dos conceptos, salud física y mental. Nos olvidamos de su sufrimiento, nos olvidamos de los aspectos mentales que también involucran a estos seres humanos. Hay unas organizaciones que también a nivel internacional han tratado de proveer y trabajar en pro de los derechos de las personas con discapacidad, pero encuentro algo, y es que estas personas están pensando en el desarrollo, en la educación, en el fomento a la reinserción social de estas personas en nuestro medio, pero ellos no están considerando todavía la posibilidad de proteger otros derechos más allá, como los que nos están
ocupando el día de hoy. Entonces ellos hablan de políticas de autodeterminación, pero es que hay personas que no tienen capacidades para autodeterminarse y es precisamente frente a ellas, frente a las cuales nos tenemos que dirigir. Entonces nos dicen que el control debe trasladarse de quienes proporcionan los servicios a quienes los reciben y son entonces las personas con discapacidades quienes tienen que tomar las decisiones. Y es por eso que en el caso, por ejemplo, de las esterilizaciones de personas con discapacidad, ya a pesar de toda la evolución que hemos tenido en Colombia, que ya nos estaban exigiendo no solamente el concepto médico, el consentimiento de sus padres, sino también una autorización judicial, ya la Corte nos dijo claramente, perdónenme, pero son estas personas que tienen capacidad, que son discapacitadas, pero esas personas tienen derecho a procrear, tienen derecho a vivir en la sociedad igual a como vivimos todos los seres humanos y entonces ya nos prohíben las esterilizaciones, salvo aquellos casos en los que esa mujer tenga expuesta su vida a graves riesgos. Entonces, encuentro esa dificultad en estas agrupaciones internacionales. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos la Constitución Política, que entonces también nos habla de la dignidad humana, y ese principio lo desarrolla también precisamente la sentencia 239, que nos dice que la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales reconocidos, los cuales se encuentran en el libre desarrollo de la personalidad, su máxima expresión. Nos consagra también como derecho la libre autodeterminación, el derecho a la vida. Tenemos la ley 1306 de 2009 que protege a las personas con discapacidades y nos dice que es esa persona natural que padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permiten comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos e innecesarios en el manejo de su patrimonio, que sería algo que no vendría al caso. Pero los principios son, reiteramos, la dignidad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y nos exige unas obligaciones, nos impone unas obligaciones, que es el garantizar el derecho de las personas con discapacidad, prohibir y prevenir todas aquellas investigaciones que puedan afectar a las personas con discapacidad, proteger especialmente a las personas con discapacidad mental. Entonces ya acá tenemos que son sujetos especialmente vulnerables, así nos los está reconociendo la ley, y en ese orden de ideas tenemos que trabajar en protegerlos y en desarrollar legislación en pro de proteger los derechos de estas personas, establecer medidas normativas y administrativas acorde a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales y de derechos humanos. ¿Quiénes son los responsables de esa protección? Es el Estado, es el entorno, son los familiares de las personas, el entorno hospitalario en el momento en el que haya lugar a ello. Viene posteriormente la resolución 1216 del 2015, que nos habla de ese derecho a morir dignamente, y entonces que precisamente la expide el Ministerio en respuesta al mandato que le da la Corte Constitucional y nos exige que esa persona padezca una enfermedad, una condición patológica grave, que sea diagnosticada en forma precisa por el médico experto, que esa patología tenga un carácter progresivo, que sea irreversible, que tenga un pronóstico fatal próximo o en un plazo breve, que no tenga tratamiento curativo y que las posibilidades terapéuticas ya no tengan ninguna eficacia frente a ellos. Pero esta resolución nos dice que en caso de que esa persona mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, entonces la solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para un consentimiento sustituto. O sea, acá ya tenemos una figura jurídica, una institución jurídica a la cual podría acudirse para poder proteger ese derecho a esa muerte digna del paciente incompetente. Pero nos pone una condición, siempre y cuando la voluntad del paciente haya sido expresada previamente mediante un documento de voluntad anticipado o testamento vital,
requiriéndose por parte de los familiares que igualmente conste por escrito. Hasta aquí todo parece bien. El problema son las condiciones que nos pusieron para esa voluntad anticipada, que finalmente sí hace nugatorio el derecho a la voluntad anticipada. Posteriormente, la Corte Constitucional nos habla de que es precisamente esta parte que está subrayada la que nos hace nugatorio el mandato de la Corte Constitucional, porque dice que el consentimiento sustituto debería aplicarse aún sin la voluntad anticipada del paciente. Pero el Ministerio, pienso que de manera acertada, dejó constancia de que se necesita esa manifestación previa, ese testamento vital, esa voluntad que nos tiene que dar el paciente de manera anticipada, que no lo pudo dejar por escrito. Es posible que eso haya sucedido, pero lo importante es que cuando él lo haya otorgado, haya tenido la capacidad para entender qué es lo que estaba diciendo, y podríamos acudir entonces a testigos también para soportar este consentimiento sustituto en un momento determinado. Pero sí es muy importante la manifestación previa que se haya hecho por parte del paciente. La Ley 1733 del 2014 nos dice, con relación a los cuidados paliativos, pues que serán sus padres, pero si el paciente es un adolescente entre 14 y 18 años, pues ya ese menor será consultado para tomar sus decisiones. Volvemos al problema, ¿qué va a pasar cuando esa persona es mayor de 18 años? Que lo solucionamos tranquilamente con la autonomía médica, con la discrecionalidad científica, y son precisamente los profesionales de la salud quienes tienen que tomar la decisión sobre la futilidad de los tratamientos que se le estén o que se le vayan a instaurar al paciente. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Ana Isabel. No es consultar con la familia, es notificar, es informarle a la familia, porque la autonomía médica les permite tomar la decisión de no continuar con tratamientos que van a mortificar, van a torturar a ese paciente. Tenemos ya la Corte Constitucional, entonces como primer instrumento tenemos esa sentencia C-239 que nos habla de la solidaridad como un postulado básico, y en desarrollo del mismo, la idea es que tratemos de proteger a esas personas que se encuentran en un estado de discapacidad manifiesta. Nos dice, reconoce la autonomía de la persona como un sujeto moral capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que a él le incumben, en función de los otros sujetos con quienes está abocado a convivir, y por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando por las circunstancias extremas en que se encuentran no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad. Esto para aquellos pacientes, aquellas personas que tienen capacidad de encontrar precisamente esas condiciones compatibles o no compatibles con su dignidad. ¿Qué pasa con las personas incompetentes? Definitivamente tenemos que acudir a ese concepto de solidaridad para tratar de garantizarles el derecho a la muerte digna. Nos exige además la terminalidad, pero haciendo compatible esta norma, esta sentencia, estas exigencias con la Ley de Cuidados Paliativos, pues es claro que no solamente es ese paciente terminal, porque la O es disyuntiva en la Ley de Cuidados Paliativos, y entonces no solo es el paciente que se encuentre a 6 meses de la muerte cuando podemos acudir a optar por alguna de las formas de muerte digna. No estoy hablando de eutanasia. Las sentencias 850 y 248 del 2003 nos plantean diferentes hipótesis con relación a las personas incompetentes, y entonces plantean 4 situaciones. Primero, necesidad médica e imposibilidad de consentimiento informado, no existencia de necesidad médica e imposibilidad de consentimiento futuro, urgencia y posibilidad de consentimiento y futuro, inexistencia de posibilidad médica y posibilidad de consentimiento y futuro. O sea, tenemos que partir siempre de la decisión del médico, la necesidad médica de no continuar con esos tratamientos con los cuales se está mortificando, se está
torturando al paciente, se están ensañando terapéuticamente con relación a él. Pero además hablamos de una imposibilidad de esa persona de consentir, y en ese orden de ideas, desde el 2002 la Corte también nos está hablando de la necesidad de proteger esos derechos a la muerte digna de las personas. Yo me pregunto, y el doctor ahora lo decía muy claramente, es el juez, es el médico quien tiene que tomar la decisión. No tenemos que acudir hoy a una autorización judicial para definir si vamos a limitar el esfuerzo terapéutico frente a un paciente. Entonces tenemos que luchar para que no se nos judicialice el derecho a la vida digna frente a estas personas. La sentencia T-1019 del 2006 nos dice que solo en aquellos eventos en los que la persona no tenga facultades mentales, físicas o psíquicas que le permitan otorgar un consentimiento razonado, libre y espontáneo, puede considerarse eventualmente la posibilidad de que otra persona otorgue ese consentimiento de manera sustituta. Reitero, no estoy hablando de eutanasia, estoy hablando de la readecuación terapéutica, estoy hablando de unos cuidados paliativos, me refiero a una sedación para ese paciente. La autorización judicial debe ser solicitada por ambos padres, salvo que razonablemente sea imposible, ya sea por ausencia o por abandono. Aquí nos estamos refiriendo a esa posibilidad de tomar decisiones frente a personas incompetentes. Pero la sentencia T-721 de 2017 nos dice que las exigencias de voluntad previa hacen nugatorio ese consentimiento sustituto. Ponen en una situación de desventaja o discriminación a los pacientes incapacitados para hacer tal manifestación frente a la protección de su derecho a morir dignamente. Entonces, para la Corte Constitucional, en cabeza en este momento del magistrado Lizarazo Campo, no debería acudirse siquiera a la posibilidad de un consentimiento sustituto, no para las opciones de muerte digna, sino solo a qué nos estamos refiriendo, a la eutanasia. Y acá sí pienso que me tengo que manifestar con todo respeto y plantear mi posición personal, porque, insisto, el derecho a la vida es inalienable. Nadie tiene por qué tomar decisiones sobre si yo debo o no debo vivir o si debo o no debo morir. Una cosa es suspender mi vida, terminar mi vida, y la otra es ofrecerme otras posibilidades para evitar el sufrimiento ante las condiciones en las cuales yo estoy viviendo. Esa sentencia 721 entonces le ordena al ministerio que adecúe la resolución 1216 para incluir ahí también a las personas incompetentes. Creo que la Corte no tiene en cuenta que esa resolución no habla solo de eutanasia, sino que se refiere a la muerte digna, y nos dice que tiene que modificarse el artículo tercero el parágrafo tercero del artículo 15 sobre el consentimiento sustituto, de acuerdo a lo establecido en la sentencia 970. Esa 970 no le podía impartir al ministerio órdenes para esa regulación, era una sentencia, solamente una sentencia que regule el trámite especial que debe adelantarse. La verdad no sé a qué trámite espera la Corte frente a la regulación de la muerte digna de las personas incompetentes, si, insisto, también pretende judicializarlo. Les dice que regule el trámite cuando se advierta por el médico tratante la necesidad de convocar al Comité de Ética Hospitalaria. Creo que está claramente definido dentro de la resolución 1216, no tendríamos por qué entrar a modificarlo. El paciente exprese su voluntad de no continuar con el tratamiento o por sí mismo, por interpuesta persona, esté solicitando la limitación del esfuerzo terapéutico o la readecuación. En todo caso, deberá contemplarse los plazos para emitir respuesta, consentimiento sustituto y acompañamiento constante. Acá nos estaríamos refiriendo solamente a ese consentimiento sustituto que, es claro, no necesita regulación para acudir a las otras posibilidades de muerte digna y que, reitero, para mí no es pertinente para la eutanasia. Bueno, soluciones que propongo.
pues estar fortaleciendo cada día más la autonomía y la discrecionalidad científica, apoyar y proteger a los profesionales de la salud en la no judicialización cuando se opta por estas decisiones y de manera expresa en otras legislaciones en Luxemburgo expresamente nos están diciendo que se exonerará de responsabilidad penal y de responsabilidad civil al profesional de la salud que haga una readecuación, que haga una limitación del esfuerzo terapéutico. Lo único que está exigiendo es que todo tiene que estar expresamente documentado dentro de ese historial clínico. No debe ser intervenido por autorización judicial, de haber una garantía de cuidados paliativos, de esa mitigación del dolor del paciente con una enfermedad incurable, garantía que frente a la que tiene que garantizarse la accesibilidad a nivel territorial, garantía de una readecuación a proporcionalidad terapéutica o una sedación paliativa o terminal. Mire que en estas soluciones que propongo tampoco estoy hablando de eutanasia. Tener en cuenta la debilidad manifiesta de las personas incompetentes, de las personas con una discapacidad absoluta que merecen una protección especial del Estado. Acudir a la posibilidad de voluntades anticipadas, fomentarlo, instruirnos desde el colegio de la posibilidad de poderlo hacer, explicarnos cuáles son los derechos, y este es un derecho de todos los ciudadanos, pero tampoco exigir más allá de lo que podemos exigir, porque si a esa persona le estamos exigiendo que vaya a una notaría, pues uno nunca va a la notaría, muchas veces uno mismo no pide la cita al médico porque no tiene tiempo de pedirla, entonces menos tiempo va a tener de ir a la notaría para diligenciar esa voluntad anticipada, con todo respeto lo digo por el ministerio, pero tenemos que seguir luchando en contra de eso. La muerte digna comporta permitir el fin de la vida con los alivios médicos pertinentes, el apoyo familiar, moral y espiritual que nos alivien al paciente. Voluntad sustitutiva, sí, para proteger los derechos del ser humano. No podemos acudir a la voluntad sustitutiva como una forma de delegar en un tercero esos derechos. En consecuencia, es en el cuidado paliativo, en la readecuación terapéutica, en la sedación paliativa o terminal, donde puede garantizarse el derecho a la muerte digna de una persona, que no se encuentra en capacidad de inteligir, porque su condición clínico-patológica no se lo permite, por la irreversibilidad de su condición clínico-patológica, o no tiene la capacidad de expresarlo, protegiendo el derecho a la vida como un derecho irrevocable del ser humano. Muchas gracias.